Hola, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Es la presentación de los números 73 y 74 de la Biblioteca de Artistas de Canarios, colección la más antigua, bueno, tiene más de 30 años. Yo soy Carlos Díaz Bertrana, director de la colección. Hoy presentamos el número dedicado de 73, dedicado al 73 es el de Yolanda Graciani, ¿no? 73 tuyo, vale. Miriam Durango, que lo ha hecho la profesora Ángela Alemán, nos acompañan las dos, que son las que a continuación intervienen, y el 74, Yolanda Graciani, que tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros, y Laura Teresa Morales, que ha hecho un trabajo estupendo. Aprovecho para anunciarles que la próxima semana, el próximo martes, presentamos aquí también el número 75 del libro de Juan Copar, que ha hecho Fernando Castro Flores. Y nada, ya las dejo a las protagonistas de esta noche. ¿Te vas a ir dale? Ah, vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Díaz, por habernos invitado a hacer este libro y por presentarlo hoy. Gracias a Alejandro Vitauvet, a Susi, a toda la gente de la Regenta por acoger esta presentación. Y gracias a ustedes por venir y estar aquí esta tarde con nosotras. No, no se preocupe. Bien, se trata de presentar el libro y de contar un poco cómo fue la aventura de realizar este libro sobre Miriam Durango, que es, en opinión no solo mía, sino de muchos especialistas, una de las artistas contemporáneas más poderosas, más potentes y más importantes de Canarias, a pesar de que por su carácter y por su forma de ser ha estado alejada de, no te rías, es verdad, ha estado alejada de toda la, digamos, la primera plana, es decir, no ha sido proclive a estar en la primera plana de lo que es nuestra actividad expositiva habitual, y sin embargo ha llevado a cabo una labor extraordinaria, no solamente como, no solamente, a ver si, no solamente, se me oye un poquito mejor ahora, no solamente como artista, sino como intelectual, como asesora de centros culturales y pues como una actividad que ahora vamos a ver un poco, vamos a repasar en estas imágenes que salen en el libro y que he preparado especialmente para esta tarde. Identidad múltiple es el título de esta obra de Miriam Durango que elegí como emblema del libro. La identidad múltiple es una obra que ella realizó en 2001 y que tiene como una característica muy notable la mezcla de tecnologías y también la capacidad de metamorfosearse a partir de su propia imagen y de su propia visión del mundo, y crear unas nuevas realidades a partir de esa visión propia de la realidad. En este caso, este cuadro, bueno, no es un cuadro exactamente, son piezas tecnológicamente preparadas, han servido como itinerario para el libro, para ir explicando esa capacidad casi camaleónica de Miriam durante estos años. Los inicios de su obra como artista, evidentemente, están más apegados a la pintura más tradicional, pero ya desde el principio se podía intuir por dónde iban a ir los tiros con Miriam, porque realmente no estamos ante una artista tradicional, estamos ante una artista muy rompedora. Y aquí tenemos uno de sus primeros bodegones, bodegón con traje de amazona y con instrumentos musicales, donde vemos también un poco el background familiar de Miriam. Miriam estudia en un colegio de alta categoría en Santa Cruz de Tenerife y está rodeado de una sociedad pues culta, una sociedad que hace deporte, que tiene una implicación en la cultura desde el principio, ¿no? Incluso pues desde su familia, o sea, sus hermanas que dibujan muy bien, su madre tiene todo este componente familiar que de alguna forma la va a empujar, la va a arropar cuando empiece a hacer su trayectoria de artista. En la primera época de su vida ya como estudiante de Bellas Artes, trabaja en estos
cuadros en los que hay una gran influencia del cómic. Recuerden que en los años 80 el cómic estaba de moda, era Cesepe, era El Víbora, eran todos aquellos grandes cómics, y también esa imagen posmoderna en la que la figura humana se desarrolla, se ubica en los espacios, pero se ubica de una forma muy peculiar, ¿no? En estos cuadros, tanto el bar como el caso de la reunión de amigas, son sin título, el del bar sí tiene título, tenemos también ese componente de color muy potente, que va a ser muy apropiado, muy propio, de la obra de Miriam Durango durante todos estos años. La transvanguardia italiana también, estamos hablando de un artista que está empezando, que está buscando su propio lenguaje, y en esta búsqueda del lenguaje ella está atenta a todo lo que se cocina en ese momento en los mercados internacionales, y evidentemente tiene también esa forma de trasvasarlo hasta ese cuadro de la izquierda, donde hay unas letras que dicen días de vino y rosas, y en el de la derecha el hot dog, el perrito caliente, pero jugando también con la idea de un pollo asado, de unas nubes que sueltan lluvia, es decir, siempre teniendo ese reflejo del sentido del humor también, del sentido de lo contemporáneo. A mí esta es la parte que más me gusta de la vida de Miriam, y ella siempre dice que yo soy muy novelera, y es verdad, soy muy novelera, pero me pareció un tema fascinante, ¿no? Ella se va a Nueva York con una beca, va a estar ahí durante un año, y encuentra trabajo como ayudante de David Stein, un falsificador de obras de arte muy importante, tanto que justo un año después va a ser el que realiza la obra para una película fascinante que es Los Modernos. Y esa colección de obras de arte que se queman, ahí está Claudio Utrera, que me confirma esta teoría, esa colección de obras de arte que se queman estaba realizada por David Stein. Pero además no solamente aquí va a aprender Miriam a hacer nuevas técnicas, a proyectar también sobre el lienzo, sino que va a ir desarrollando cada vez más una visión muy personal, ya en este caso con uno de los edificios más importantes de Nueva York, con el Flatiron, en la plancha, ¿no? Lo que se conoce comúnmente el Flatiron, con personajes que también parecen sacados de la estética Art Deco, es decir, ya empieza a jugar con su propio lenguaje. Estamos hablando del año 87, 86, 87, porque en el 87 ella aterriza en Madrid para estar en Arco, como se le había propuesto, y va a presentar este tipo de obras, y sobre todo un tipo de obras que tiene ya mucho que ver con un desarrollo de la geometría, que va a ser la geometría, la neogeo, va a ser una de las claves fundamentales de ese desarrollo en el final de los 80. Aquí tengo la mala suerte que, bueno, al cambiar el PowerPoint de ordenador, pues se han torcido un poco las letras, disculpen, pero sí que esa displicencia de los años 80, ¿no?, de la posmodernidad, aparece también en este I'm bored, ¿no? Estoy aburrida. Es una cosa como un juego también con la neogeo y también con el color potente de sus cuadros. Hay que decir que en este momento a Miriam Durango, el crítico de arte Juan Carlos de la Iglesia y otros críticos de arte la saludan como la joven promesa de la neogeo, es decir, estamos hablando ya de un artista que aterriza con mucha fuerza, que llega al Madrid del final de los 80 y que entre los 87 y los 90 va a desarrollar este tipo de cuadros en los cuales juega con referencias clásicas, porque una de las cosas que comento en el libro precisamente es la gran lectora que es Miriam, la profunda lectora que es Miriam, y las referencias a sus continuos viajes, porque es una viajera empedernida, y además al conocimiento y a la frecuencia con la que ella se refiere a la idea del aura perdida, según Walter Benjamin, con la reproductibilidad tecnológica. Pero además lo más curioso de Miriam
es que mantiene esa tensión entre la reproductibilidad tecnológica, que la va a utilizar, pero cuando vemos estos cuadros no estamos viendo el cuadro, esto no es una foto, esto no es una impresión digital, sino una obra que se hace precisamente a base de pinceladas y a base de proyecciones digitales, es decir, es una mezcla de artesanía. De alguna forma me acuerdo que comentabas, ¿no?, en una de nuestras reuniones preparando el libro, cómo de alguna forma ella se plantea esta especie de tensión continua entre la pérdida del aura y al mismo tiempo la construcción de una obra altamente digitalizada en su aspecto. El Príncipe Valiente, por ejemplo, es una de estas piezas, ¿no? Aquí vemos incluso cómo al reproducir al máximo una imagen, luego ella reproduce con pinceladas, esto es un óleo sobre el lienzo, la imagen ya ampliada, ¿no? Hay una cuestión también que es los píxeles de las pantallas. Estamos en el momento en que los ordenadores empiezan a ser algo común en la vida cotidiana. Y si recuerdan o si se imaginan, por ejemplo, cuando ampliamos mucho una imagen, todavía los píxeles están molestándonos, incluso cuando... Sí, pero perdona, en este momento todavía no se trata del ordenador, se trata de la pantalla de la tele. No, todavía no. Aquí todavía no existen prácticamente ordenadores. Esto se trata de la ampliación de las reproducciones de los periódicos. Exacto. Cuando se ve la trama, esa trama que se ve ahí. En la pantalla vendrá un poquito más adelante. Exacto, pero siempre la idea de los píxeles como algo que a mí me parece llamativo, de la ampliación hasta el infinito, ¿no?, de la imagen, sí. Efectivamente, ahí estamos hablando de un momento previo a los ordenadores, y de hecho vamos a verlo ahora cuando encontramos esto, ¿no?, el pistolero. Estamos interesados en las tramas, al ampliar las imágenes capturadas de un periódico, de un libro, de lo que sea. Me gusta, se amplía. Exacto. Y se ofrece esa textura de trama, mira como aquí. Que esa es de un periódico, además me acuerdo que me llamaba la atención porque es un niño que está jugando con la pistola, pero que al mismo tiempo no sabemos si es juguete o es... Luego haré lo mismo, pero con la pantalla, ya con los medios tecnológicos propiamente dicho. Exactamente, y de hecho hay otra cosa, que es que esa contradicción de temas o de búsqueda de temas, que aprovecho ya, estamos precisamente en esta imagen, tanto buscas temas del periódico, temas cotidianos, como temas del arte clásico, ¿no? Aquí lo vemos, el tema cotidiano del niño, y al mismo tiempo el tema de una pintura renacentista. Es muy posmoderno la apropiación de imágenes ya hechas. ¿Para qué vas a hacer una imagen nueva si ya están todas hechas? Más o menos esa era la idea, ¿no? Pero trucada, reelaborada, recombinada, pues adquiere otro significado. Es un juego, ¿no? Exacto, es un juego además que tú juegas continuamente y vas a seguir jugando, dándole la vuelta a todo esto, ¿no? Y de hecho, en esta, por ejemplo, que me encanta, la chaqueta de Gary Cooper, juegas también a eso, a los pliegues de la tela, en la trama de la tela, y de tal forma que al final es un fragmento abstracto lo que estamos viendo. Sí. Sí. En este caso es una pintura del año 88, si no recuerdo mal, 88, 89. A mí no me preguntes fechas exactas porque tú las tienes apuntadas. Bien, pues esto, por una vez, estoy con alguien que se acuerda menos de la fecha que yo. Por ahí. Pero sí también esa reconstrucción y la adivinanza. Es decir, a mí me gusta mucho de tu pintura que juegas siempre, pero juegas con el espectador también. O sea, siempre estás en esa adivinanza. Esto es una chaqueta, o esta, por ejemplo, que me parece fascinante, que es la pantalla del aeropuerto, ¿no?, donde salen todos los vuelos, y en cambio está jugando con los números, con las letras, y, por ejemplo, cuéntanos, si no te importa, aquí la forma de hacerlo tan exacto, los números, ¿no? He utilizado un retroproyector, entonces pues, tenía una fotografía, no sé si bien tomada por mí de una pantalla o la sacaba de cualquier revista, y con un retroproyector de cuerpos opacos, que se llama, o sea, de fotografía, la proyectaba sobre el lienzo, pero esa técnica era la que estaba usando ya desde hacía tiempo, y fue la que me enseñó el falsificador en el estudio de Nueva York. Él falsificaba primero proyectando la imagen, dibujándola, y ya sobre eso pintábamos. Y esto es igual, yo utilicé el retroproyector
durante muchísimos años. Cogía cualquier imagen que me apetecía, que me encontraba por ahí, la ponía en el retroproyector, la dibujaba y después le aplicaba el color encima. Por eso queda tan perfecto. Lo que me gustaba era simular manualmente el trabajo de la máquina, ¿no? O sea, era un reto. A ver, pues me queda igual, que como si lo hace una máquina. No, evidentemente se ve que es manual, pero bueno, se aproxima mucho. Me gustaba eso. La eliminación también de cualquier contenido personal o de, ¿no?, de expresión. Exacto, no hay una búsqueda de una persona o de un retrato ni nada, ni siquiera de tu propia emanación como artista, no, sino que juegas con esa idea, ¿no? Y a mí me gustaba también, ¿te acuerdas que lo comentamos? La referencia a Onkawara, que es un artista que a mí me parece fascinante, que precisamente en estos años también estaba muy en boga, que es el que escribe las fechas, hace fechas, y esa idea de una fecha, que es justo, o un número, es decir, algo que está exento o ausente, ¿no?, de la personalidad, aparentemente, y en cambio... Sí, es la ausencia, sí, es muy interesante porque a mí, yo estoy de acuerdo con que a mí lo que me proporciona la pintura o el acto mismo se supone de creación es la no creación. Es la ausencia total del yo, el perderme completamente y no me busco a mí misma, sino que fundirme completamente con lo que estoy haciendo, simplemente. Exactamente. Además, en este sentido, bueno, pues continuamos el juego, ¿no? El retrato de Margaret, que está aquí a la izquierda, el otro cuadro, y es una especie de trampantojo al revés, o sea, estamos jugando con una idea en la que el color, la geometría, la neogeo está de fondo, pero al mismo tiempo tú utilizas esa especie de pequeña trama. Sí, es que queda muy bonita, ¿no? Es muy bonita, pero además es que juegas con eso, ¿no? Hay que esforzarse para ver qué estás contando en el retrato, por ejemplo, en ese retrato. Es que el retroproyector me permitía todo esto, imágenes que me encontraba y que me gustaban mucho, me permitía reinterpretarlas a mi manera. Entonces era un aparato fantástico. Claro, pero al mismo tiempo estás jugando también al fondo con sí, bueno, claro, líneas, con mis añadidos y exacto, tal, yo la transformaba. Bueno, aquí tenemos otra cuestión, ¿no?, que es cuando tú empiezas ya a trabajar en la abstracción. Bueno, sí, yo he cambiado algunas piezas de fechas, estas son casi inmediatamente anteriores a los planetas. Vas a Ámsterdam. Sí, aquí empiezo ya con la abstracción pura y dura. Exacto. Doy un paso ahí y decido que bueno, que quiero coger por aquí, esta línea. Es que de hecho investigar por ahí de cara. Es que de hecho cuando Miriam empieza a trabajar en este tipo de pintura está en Ámsterdam, está instalada en un estudio en Ámsterdam, después se va a ir a Colonia, es decir, es una artista que está continuamente en movimiento, está por lo tanto en contacto también con todo ese tipo de juegos y de corrientes que hay en ese momento. Estamos hablando del principio de los 90, es decir, la eclosión de la posmodernidad, la Transvagoria italiana, en fin, Lost Paradise, es decir, tenemos una serie de movimientos que reivindican la apropiación de las imágenes y tú en ese momento te sales de ahí, te dedicas a pintar cada vez más abstracto. Hay una referencia que a mí me parece muy interesante siempre, ¿no?, que como Malevich y Rothko, que son los grandes abstractos del siglo XX, tienen una parte importante de espiritualidad, y además los dos provienen de la tradición rusa y de la tradición de los iconos, del fondo dorado, el fondo de oro, que es la espiritualidad absoluta. Y tú también hablas mucho de espiritualidad, de tu búsqueda personal en momentos determinados de tu vida, ¿no? En ese sentido, sí, me parece muy bonito, ¿no?, tener esta... Es que también se trataba de encontrar un lenguaje propio, ¿no? Hay muchos artistas que incluso me lo llegaron a comentar en su momento. Es que tú has encontrado un lenguaje propio. Digo, bueno, y no es fácil porque eso te tiene que gustar, te tiene que llegar, lo tienes que encontrar. Y yo en esto lo encontré y dije, esto es un lenguaje propio, pienso, dentro de todo lo que hay. Y por eso estuve años investigando con él y desarrollándolo y hasta que luego veremos que se transformó. Exacto. Empezamos, vemos estas imágenes de la abstracción. Bueno, esto es la etapa de Ámsterdam, la etapa de Colonia.
el frío también hace mucho, ¿eh? O sea, el frío, el estar metida en ese estudio durante esos largos inviernos y además yo tuve la suerte de atisbar un poco ese ambiente cuando viví en Londres, por ejemplo, que también fue en esa época más o menos, y era una época en la que había mucho underground, había un ambiente muy de la calle, ¿no? O sea, la gente hacía exposiciones, de repente organizaban exposiciones en un Sí, aquí muy de la calle no podía ser. Muy de la calle, pero vamos, en un sitio, una antigua cervecería abandonada se restauraba y no se restauraba, se convertía sobre la marcha. En Berlín, por ejemplo, pues en un sitio de exposiciones. O sea, ese tipo de cosas también hacen que Miriam en un momento determinado se meta en sí misma, ¿no? Es un poco esa etapa y empiezas a trabajar en esta abstracción y en esta serie de los planetas, que es una serie preciosa, además, maravillosa, que consta de 18 cuadros, además, una serie larga, y que incluso inspiran un libro de poemas y están editados en un libro de poemas, ¿no? Es una belleza muy serena la que encuentras aquí en este momento, y esa belleza serena luego va a saltar por los aires y te metes un poco en una eclosión cósmica. Se va a ir transformando. Se transforma y se suelta la pincelada de alguna forma. Yo creo que aquí sí podríamos hablar de los píxeles de la pantalla de la tele, ¿no? Ahí empieza la chispa. Ahí empezamos con esa chispa y también aquí me parece. Sí, hay un salto ya a la pantalla del televisor. Ahí era el pleno auge del televisor, ¿no? Ya empezábamos con el mundo de la pantalla y de repente me salté ya. Esta serie además es preciosa, se llama Own, que de Nowhere al revés. Nowhere al revés, un palíndromo. Además el nombre lo puso Cataño, ¿no? Que me gusta también recordar a la gente que ya no está y que fue amigo nuestro, un tipo excelente, un poeta exquisito. Y aquí tú planteas, me contabas que estabas tirada en el retiro, en la hierba, y de repente empiezas a plantearte qué pasaría si los países no tuvieran esas fronteras. Estamos en la época también de la guerra de la antigua Yugoslavia, estamos en una época ya muy tensa, ¿no? con las fronteras en Europa, y tú te planteas cómo sería si los países pudieran existir así, ¿no? Me parece una idea súper bonita. La asignación de un espacio con un nombre, como es el correlativo entre ellos, pues es un poco también una ironía, ¿no? Es una serie realmente magnífica. Técnicamente, además, ya luego estás planteándote esa pixelada aquí sí, de la pantalla de la tele, y empezamos con los jueces, que los jueces son Los jueces son una serie que se inspira en la película de Juana de Arco, de Dreyer, y aquí Miriam además hace una apuesta enorme, y es la siguiente, y es que estos jueces realmente llegan a la paradoja benjaminiana totalmente, porque tú estás cogiendo de la pantalla en blanco y negro de la tele las fotografías, las amplías, las haces inmensas y los trabajas con óleo sobre lienzo. Es decir, es la paradoja, ¿no? Es decir, es salir del aura benjaminiana, utilizar la reproductibilidad técnica y al mismo tiempo volver a ser un aura. Además son piezas grandes, importantes, y además haces una apuesta interesantísima, que es colocarlos en el juzgado de lo penal en la Plaza de Castilla. O sea, los jueces están colocados ahí entre la gente que está esperando para ser citada, y además haces un libro, haces una propuesta de libro que es interesantísima también, que es un proyecto sobre la justicia, ¿no? Se llama así, que la justicia, y entonces invitas a jueces, a abogados, a periodistas, a artistas. Es un libro realmente interesante, de referencia, para entender además qué era en ese momento ese concepto de los juzgados, ¿no? Y esa es la serie que luego vas a trasladar al SIC, al Centro Insular de Cultura, tristemente desaparecido, estaba donde está hoy, enfrente de donde está el Cabildo, y ahí haces una exposición impresionante que se llama precisamente La Era de la Reproductibilidad Técnica, que ahí nos conocimos. La obra de además, arte en la era de exacto, la reproductividad. Que ahí nos conocimos además nosotras. Sí. Y es una exposición espectacular
en la cual une los jueces, une los países, la serie de los países, y unes también otra serie que es la serie del cuerpo erótico cognitivo, serie erótica cuerpo cognitivo, que es parte, este gran lienzo que hay aquí, y que parte por una parte de las artistas, de las desconocidas, tienes esa unión, y por otra parte la explotación sexual, pero también el erotismo en el sentido más extendido, ¿no? Y ese juego de los jueces de Juana de Arco, esa severidad en blanco y negro, con los cuadros del cuerpo erótico cognitivo, realmente son espectaculares. O sea, yo me acuerdo perfectamente de la impresión que me causó esa exposición. Y más tarde, aquí tenemos en Bellas Artes, desde 2002 hasta hace poco, relativamente, hace 5 años, dejaste el Círculo de Bellas Artes. Sí, pero Sí. ¿esto qué tiene que ver Sí, con no, porque tiene que ver, porque aquí hablo también de que estuviste como coordinadora, no, como asesora del tanque. No, yo no estuve Estuviste- asesora, yo fui comisaria. Sí, comisaria de y exposiciones. tuve varios comisariados en el tanque, Exacto. pero no. Y aquí tienes una exposición magnífica. Aquí estás tú, de hecho, delante de la No, imagen de esta los... exposición es mía, Sí, no es un exacto. comisariado. Esta La es mía. línea, La línea mágica. La línea mágica, exacto. Y aquí estás tú delante de la super pantalla Sí, gigantesca. 36 metros de diámetro tenía de- el tanque, luego era una pantalla de 36 metros de largo por 9 metros de alto. Era impresionante, ¿no? Una cosa extraordinaria, realmente. Y aquí tienes, bueno, volvemos a esa identidad múltiple que empezaba al principio, En esos años. que es en el 2001, cuando hicimos la exposición de Sevilla, de Canarias Crea, y en el Jardín Botánico de Madrid, y estaba esta pieza también impresionante. Bueno, ahí estaba Dionisio, me acuerdo, en Madrid, ¿no? Fuiste a la exposición. Una pieza de 11 metros de largo sobre PVC, con todas las caras superpuestas gracias a una máquina del Museo de la Naturaleza y el Cosmos, ¿no? Una experiencia única que a mí me gustaría que comentases brevemente, si quieres. Sí, no, esta pieza pues, se aprecia que las caras no están bien definidas, siempre mi cara y el de otra persona, porque en el Museo de la Ciencia hay un juego, una máquina, que es curioso, que se pone una persona de un lado y otra persona del otro, y en el espejo del centro coinciden ambas y se conforma una tercera persona. Entonces a mí eso me dio un pie tremendo para la idea que estaba trabajando en aquel momento, o me abrió nuevas posibilidades y nuevas ideas para adentrarme por terrenos que me parecían muy interesantes, y me metí en todo esto de las identidades, ¿no? Entonces soy yo siempre con otra persona, tanto masculina como femenina. Sí. No, en aquella época todavía no existía ninguna polémica ni ninguna... en fin, no era una cuestión de género lo que yo planteaba, simplemente una cuestión de identidad y también de apertura, en fin. Estamos hablando también de una época del mestizaje cultural, ¿no? De la época del 2001, 2002, estamos hablando de ese momento, y hay una apuesta importante, ¿no? Por esa mezcla sin límites, ¿no? Porque tú juegas ahí pues caras de hombres, de mujeres, con bastantes cuestiones, incluso en este caso, por ejemplo, parece un caleidoscopio. Realmente esta obra es maravillosa. Hay que verla con gafas de 3D para verla en su momento original. Y además también hay que decir, en este caso aprovecho para hablar de tu interés por todos los temas de música electrónica, todos los festivales, es decir, no solamente te limitas a estar no que no te limites, vamos, que no te dedicas solo a lo que es la pintura, sino que también te gusta y te atrae muchísimo todo este mundo de la música La electrónica. música y el arte sonoro. El arte sonoro. Y aquí tenemos otra de tus facetas, que ya empezamos, esto es 2008, 2009, que eres muy viajera, muy observadora, y a mí este sistema tuyo me parece increíble, ¿no? Grabas en vídeo personas y vas luego recortando una a una de cada fotograma. Es un trabajo tremendo. Pero muy divertido. Pero muy divertido. Yo nunca me lo he pasado mal. Si me lo paso mal no lo hago.
pero además que lo mezclas y mezclas personas que grabas. Aquí estaba Dallas o Las Vegas, Sí, Las Vegas, Beijing, Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz y me falta Belgrado, es decir, alguna de estas. ha mezclado gente de todos los países del mundo en la misma composición, pero además de tal manera que parece que está cogido en ese mismo momento, con la misma altura de la calle, etcétera, etcétera. También tienes los cafés, como el café eslava, ¿no? Sí, pero ahí lo importante Sí. es la técnica, ¿no? La O técnica sea, que cuenta que es que vemos, no tienes punto focal porque usas la técnica del vídeo para luego resaltar. sí, o sea, lo que me interesa es captar imágenes que no te da tiempo de captar cuando estás en ellas, ¿no? Porque, bueno, necesitarías un despliegue tecnológico tremendo, pues trípodes, caballetes, iluminación. Entonces, yo, como me gusta viajar, pues todos aquellos lugares que pienso merecen la pena o me impresionan, me llaman la atención, lo que hago es grabarlo con mi cámara de vídeo, hago unos barridos y luego ya cuando llego a mi casa en el ordenador voy separando fotograma por fotograma y con esos fotogramas voy componiendo la imagen. O sea que todas estas imágenes que parecen, no están tomadas con una cámara, con Con un un gran objetivo angular, abierto ni nada, sí. no, están tomadas, están hechas todas a través de tomas de vídeo y después de toda la secuenciación de fotogramas, que es un trabajo bastante importante porque la perspectiva de fotograma a fotograma cambia. O sea, tú pones un trocito de fotograma y le pones la secuencia inmediata que le viene al lado y no casa perfectamente, sino que siempre va a tener la apertura de perspectiva que se va abriendo a medida que vas moviendo la cámara. Entonces son trabajos muy laboriosos, pero igual que ha sido laboriosa toda la obra, prácticamente toda la obra que yo he hecho, pero lo que me interesa es ver el resultado para mí. Lo importante era ir descubriendo los objetos, porque aquí no se ve bien, pero son imágenes muy bien definidas, que era lo que me interesaba. Lo que a mí me gustaba era ir descubriendo en cada fotograma nuevos objetos, nuevas cosas que en aquel momento yo no había tenido la oportunidad de poder observar, porque no hay tiempo de observar. Sin embargo, esto sí te permite capturar la realidad en un momento y dejar el tiempo como congelado y poder observar todo lo que te rodea. Exacto, y de hecho tenemos, bueno, en este momento no tenemos la posibilidad por la pantalla, pero si nos dedicásemos a ver 1 mm² de esta obra, veríamos el detalle más exacto, ¿no? Porque es un despiece que al final de la obra, que al final realmente es extraño, es chocante también al ojo humano, porque nosotros estamos acostumbrados a la perspectiva, de alguna forma, a que los cuerpos se vayan diluyendo, ¿no? Claro, en el al espacio. segundo plano, al tercer plano, aquí Exacto. queda todo Y en en cambio primer aquí es plano. todo primer plano, y es realmente fascinante. Y aquí también paisajes solitarios, como estas islas aleutianas, o estas las ruinas, ¿no? Que es una de las cuestiones, ya vamos acabando si quieres para que luego Sí. pueda empezar el aura. La ruina, que además a mí me parece fascinante como comentabas tú, ¿no? El descubrimiento de la ruina, pero también el descubrimiento de la belleza de la ruina a través de Piranesi. Siempre me acuerdo de un texto de Marguerite Yourcenar que usé para el libro, que era cómo esa mirada de Piranesi había hecho que todos mirásemos de una forma distinta las ruinas, pero que además tienen un juego también, que es este juego, que es el juego de, si se fijan bien, están impregnadas de grafitis, porque otra de las cosas que hace Miriam es que también superpone a la imagen de la ruina, o de la escultura en este caso, la imagen de los grafitis. Es decir, la serie de los ancestros, por ejemplo, que es esta, es una serie con la que empiezas además esta etapa, y es una serie ya bastante reciente, y me parece asombroso, siempre me impresiona, ¿no? Cómo va impregnando, es como si impregnase con un líquido casi, porque es tan minucioso el trabajo que realizas que después vemos perfectamente los ojos de la escultura, las facciones de la escultura, pero al mismo tiempo están reescritas o maquilladas también, ¿no? Con esos grafitis, que a su vez también vas recopilando por todas las ciudades por donde vas, o sea que tienes ese doble entretenimiento. Ese entretenimiento, exactamente. Y aquí, como esta imagen, el teatro, la biblioteca de Éfeso, Éfeso,
que me parece fascinante. Aquí se ve además muy bien en esta imagen. Y bueno, no quería terminar sin citar a un personaje y a un cuadro que es el Angelus Novus de Paul Klee, sobre el que escribió Walter Benjamin, diciendo que el Angelus Novus miraba con un ojo, no sé si recuerdan esa imagen, mira con un ojo al pasado y con el otro al futuro, y yo digo que en este caso pues Miriam realmente juega también a eso, juega con el pasado, que es la ruina, con el futuro, el arte del futuro, que es el arte de la calle, porque realmente es presente, pero también es futuro, y que, como diría Walter Benjamin, pues con esa obra eres capaz de crear una constelación acerca de tu tiempo. O sea que, bueno, eso fundamentalmente ha sido pues la esencia de este trabajo. Además tengo que contar que el trabajo empezó justo después del confinamiento. Estuvimos comunicándonos con reuniones de Zoom bastante, y luego ya hubo un par de reuniones en Tenerife, pero fue un trabajo realmente fascinante y estupendo. O sea que Miriam, muchas gracias por haber contado conmigo para escribir este libro, y gracias a Carlos por hacerlo posible. O sea que muchas gracias. Gracias, Carlos. Y ahora ya, esto si quieren, no sé cómo quitarlo, Susi. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Alejandro Vitaubet, al director de esta casa, por la acogida siempre, a Susi, el viceconsejero de Cultura también, que en esta tarde pues, no ha podido estar. Yo voy a presentarles el volumen número 74 de esta colección, que hoy tenemos la suerte de contar aquí con la autora, con Yolanda Graziani, que me ha hecho enormemente feliz verla aquí, haber tenido la posibilidad de que veas el libro y lo manejes, y de lo contenta que te he visto al manipularlo. Me gustaría pues saludar y felicitar de una forma especial al director de esta colección, a Carlos Díaz Beltrana, de esta colección Biblioteca Artistas de Canarias, ya que con este ya son 13 tomos, 9 de ellos solo entre los últimos 20 números de la colección dedicados a mujeres artistas, que creo que es una tarea que hay que destacar, ¿no?, en esa labor de contar esa historia del arte completa y no tan sesgada como la que nos había llegado hasta hace bien poco. Cuando él me encargó hacer este libro, lo cual, si cabe, añade valor el hecho de que él era consciente del escaso valor que se le había dado al artista en su contexto hasta la fecha. Yo ya había trabajado sobre ella pues, cuando estaba empezando, estoy hablando del año 2009-2010, cuando, pues, siendo Jerónimo Saavedra alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, me encargó personalmente, para mí fue una gran sorpresa, llevar el comisariado de la exposición que se dedicaba al 50 aniversario de consagración del arte de Yolanda Graziani, tomando como fecha de referencia cuando fue premiada en la 10ª Bienal Regional del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria,
donde en principio se le había dado un premio de honor cuando ella apenas llevaba pocos meses pintando. Y bueno, pues no estuvo exento de polémicas ese premio, que bueno, pues la presión de los artistas más consagrados, pues al final hicieron que se le relegara ese premio a un premio de conjunto. Sin embargo, fue sin duda alguna un gran éxito del artista, donde comienza esa gran carrera que ha desarrollado la pintora. Esto es pues el libro, la pequeña monografía que en aquel momento hice con motivo de este proyecto, donde bueno, hago como una especie de primera aproximación a la carrera global de Yolanda Graziani, pero que bueno, todavía quedaba mucha investigación por hacer en aquellos momentos, ¿no? Este es el tríptico del que les hablo, donde empieza todo. Pues para los que no lo sepan, Yolanda había sufrido una grave crisis depresiva y bueno, la pintura fue lo que le animó a seguir adelante, ¿no? Fue donde ella encontró ese alivio emocional que tanto necesitaba, ¿no? Y además desde un principio con gran acierto. Inmediatamente, prácticamente de inmediato, arranca esa carrera internacional que dura 2 décadas, que se dice pronto, a pesar de que su carrera, efectivamente, su carrera completa, se prolonga mucho más, ¿no? Estamos hablando de más de medio siglo de pintura de Yolanda Graziani. Para este encargo de esta monografía en particular, fue necesario retomar esta investigación, yo diría que prácticamente desde cero, ¿no? Tenía ya un buen volumen de material, pero había mucho más de aquello a lo que yo había podido acceder en su momento. También tuve la fortuna de conocer a su familia, que bueno, pues en su día no había tenido oportunidad de conocerles. Ellos son los que me aportaron gran cantidad de material. Tengo que dar un agradecimiento especial a todas las aportaciones que tanto me han sumado, de su sobrino nieto Héctor García Graziani y de su sobrino Humberto Graziani, que están aquí también, y han aportado muchísimo a esta investigación con todos los materiales que me han proporcionado, ¿no? Y también por la confianza que han depositado en mí a lo largo del desarrollo de todo este trabajo. En cuanto a ese volumen de materiales, me quiero referir a textos inéditos, es decir, escritos personales del artista, sus poemas, su epistolario, cartas con grandes personalidades del mundo de la crítica, como puede ser Giuseppe Marchiori, con quien tenía una confianza, una familiaridad pues casi de confidente, o sus cartas con la poetisa Chona Madera, ¿no? Que eran totalmente reveladoras, abundantes esas cartas, ¿no? Que nos hablaban tanto de sus sentimientos, los sentimientos de ambas, que compartían tantas emociones, ¿no? Y tenían tanto en común. Luego empiezan a aparecer diferentes materiales, como por ejemplo diapositivas que habían estado guardadas en cajones desde los años 60 y 70. Para mí aquello fue como un enorme tesoro que, gracias a Fernando Cova, que también tiene mucha implicación en este proyecto, Fernando Cova del Pino, que ha sido el fotógrafo de este libro, y lo menciono especialmente porque su implicación ha ido mucho más allá de lo que ha sido su labor como fotógrafo de este libro, ¿no? O sea, había unas particularidades especiales. La obra de Yolanda Graziani también ofrecía una serie de dificultades a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Esos matices, esos irisados, a veces esa pintura metálica, incluso con purpurina, o sus lacas, ofrecían unos brillos que, en función de las luces que se aplicaban, nos daba como resultado un cuadro totalmente diferente. Y esto creo que fue un reto, una dificultad añadida que creo que se resolvió muy bien, ¿no? Se trataba de ofrecer en este libro las obras más reseñables de Yolanda, que hubo que hacer una grandísima criba porque es tan abundante su obra, que tuvimos que ir seleccionando muy bien qué mostrar y qué dejar para próximas ocasiones, ¿no?
Poner en orden todo este material no fue tarea fácil, es decir, la complejidad y la profundidad de todo lo que me encontré aquí, además iba todo como muy de la mano, no podíamos separar lo biográfico, lo emocional de lo que era la obra resultante, ¿no? Y bueno, digamos que todo este libro se construye tratando de respetar ese orden cronológico, va de la mano con sus vivencias personales. Por eso se intercalan esa obra a medida que va evolucionando, con fotografías biográficas, con ese abundante archivo de fotografías que hay del artista, pues por todos los países por los que expuso. Tiene un archivo extraordinario de fotografía. También fue muy útil la colección de, diría, cientos de folletos de mano de las exposiciones que Yolanda Graziani ha llevado a cabo a lo largo de su carrera. Es decir, estamos hablando de un artista con una amplitud extraordinaria en su trabajo, ¿no? Y además que recorrió sola toda la geografía española y muchos otros países, ¿no? Por toda Italia en repetidas ocasiones, y cuya resonancia pues nacional e internacional fue muy trascendente, ¿no? Y yo creo que era algo que ya hacía tiempo que tocaba empezar a trabajar por ordenar y ofrecer al público general alguna referencia, un libro, un trabajo que se dedicara a explicar y a justificar por qué es tan importante la obra de Yolanda Graziani. Bueno, vemos que en algunos momentos se hace incluso, y diría incluso inclasificable en algunas de sus facetas, ¿no? Vemos que efectivamente ella comienza de una manera, pues, sin ninguna otra pretensión que sentirse bien, pintar para ella misma, sacar a flote todas esas emociones que la agitaban y que necesitaba desesperadamente sacar afuera todo lo que estaba sintiendo, sobre todo en aquellos periodos de crisis depresiva importante, y comienza con sus pinturas negras. Digamos que ese es como ese punto de referencia, pinturas como esta que ven aquí, como esta otra interpretación del entorno, que es un cenobio de Valerón, interpretado por Yolanda Graziani. Pero bien es cierto que Yolanda comienza a trabajar como artista como una pintora de paisaje. Sin embargo, muy pronto empiezan a brotar otras emociones que la llevan directamente hasta la abstracción más absoluta, ¿no? Que es donde ella realmente se reinventa, ¿no? y se hace a sí misma, digamos. También tenemos obras como estas, que por cierto tengo que decir que son, por fortuna, de esas obras que a lo largo de este trabajo han ido apareciendo, han ido surgiendo muchísimas obras nuevas, más fotografía, más documentación, que es para mí, repito, un tesoro, porque tenemos todavía mucho que contar sobre Yolanda Graziani, ¿no? A pesar de que este libro creo que cubre bastante lo que ha sido su trayectoria vital completa. Todos estos materiales a los que he hecho referencia me llevaron a arrojar luz sobre una serie de descubrimientos, si quieren que lo llamemos así, que no había sido capaz de ver pues todos esos años atrás, ¿no? Estoy hablando de hace más de 10 años, cuando yo tampoco pues no tenía ni la madurez para haber afrontado un trabajo con más desarrollo que el que fui capaz de hacer pues, en aquel entonces, ¿no? Digamos que esto es algo totalmente nuevo con respecto a esa primera aproximación que ya había hecho tiempo atrás. Ven, esta imagen, por ejemplo, es un buen ejemplo de esas dificultades que nos daba la obra de Yolanda Graziani a la hora de fotografiarla. Fíjense la sutileza que hay de esa especie de esfumatura, que esos halos que están en medio de esos negros eran tremendamente difíciles de fotografiar, ¿no? Entonces fue un reto muy interesante.
Creo que para el fotógrafo también lo fue. Sí, está fuerte. Pues en cuanto a esos descubrimientos que le estaba comenzando a contar, por un lado, me sorprendió de una manera totalmente nueva el carácter genuino de la obra de esta autodidacta, o sea, una autodidacta total. Yolanda fue incapaz de ir a una escuela a aprender pintura, ¿no? O sea, todo es totalmente innato, es lo que brotaba de ella de forma natural. La amplitud de su obra también fue una grandísima sorpresa, porque bueno, yo creía que había indagado y había conocido, o sea, tenía localizadas muchas cosas, pero es ingente el volumen de obra que tiene Yolanda Graziani y obra que está todavía por descubrir, porque sabemos por cantidad de referencias y también a través de todos esos documentos que Yolanda ha vendido obras en el extranjero, en la península y a grandes figuras, ¿no? Estamos hablando de gobernadores, arquitectos con estudios como por ejemplo el arquitecto Lamela, que tiene ahora un gran imperio, compró un gran imperio de la arquitectura, que compró muchas obras a Yolanda Graziani, Arturo Fierro, personalidades famosas, ¿no?, del panorama nacional e internacional. Luego, no solamente esa amplitud, sino la valentía y la libertad que tuvo Yolanda Graziani para ejercer esa pintura tan suya, ¿no?, y atreverse a lanzarse al plano público, a exponerse a sí misma, digamos, puesto que todos esos paisajes que ella pinta, esas visiones, no dejan de ser paisajes de su interior, tal como ella en tantas ocasiones lo había descrito. Pues esa calidad, esa originalidad, esa vigencia que además tuvo su obra a lo largo de toda su carrera y también en un tiempo determinado en consonancia con movimientos atraccionistas de su tiempo, como los informalismos, con esas obras suyas que tienen también ese acento gestual en muchas ocasiones, o incluso con aspecto de dripping en determinadas series, en las que también tenía cabida lo fortuito, ¿no? Pero siempre dentro de ese orden, de ese equilibrio que ella tanto buscaba. Luego, por otro lado, algo que también me parece digno de mención es esa forma en que el arte fue para ella, si no un modo de sanación, sí fue un modo de salvación. Creo que el arte salvó a Yolanda Graziani de caer estrepitosamente al vacío. Creo que fue, además, en sus palabras, a lo largo de declaraciones en décadas muy distintas, siempre habló del arte como el gran encuentro de su vida. Luego un descubrimiento que en mi opinión es bastante novedoso, al menos lo fue para mí, nunca lo había entendido de este modo, fue entender cuál había sido la gran decisión vital que marcó su fortuna histórica. Y con esto me quiero referir a cómo Yolanda, con todo ese futuro prometedor que ya se estaba labrando, que había sido capaz de desarrollar esa carrera internacional, decide en un momento muy concreto dar la espalda a todo ese futuro, a todo ese horizonte que se le abría, para dedicarse a cuidar a sus padres. Sus padres ya eran muy mayores, tuvieron algunos achaques durante esos viajes, incluso cuando en el año 68 pues tuvo esos conocidos encuentros con Salvador Dalí, con incluso algunas conversaciones sobre posibles proyectos futuros. Fue cuando a su madre le dio un infarto y tuvo uno de esos primeros parones. En el año 75 es cuando Yolanda viaja a Suecia. Menciono esta fecha y este país porque es el último viaje al extranjero que hace Yolanda con su obra. Ella tenía un apego gigante a sus obras y las dejó en Suecia para ir corriendo a
asistir a su padre porque había sufrido una trombosis. A partir de ahí, Yolanda recae y va a estar unos años apartada de toda la escena pública. Todo esto de dejar la obra atrás y esa importancia que yo remarco de haber dejado las obras, en el caso de Yolanda tiene una connotación especial. Ella ha atesorado esas obras que para ella son como sus hijos, ¿no? Obras reseñables, las obras destacadas, esos hitos que para ella eran como sus creaciones tan personales, de las que nunca se deshacía, ¿no? Y también gracias a eso hemos conseguido que lleguen hasta nosotros cantidad de estas obras que tanto interés tienen, porque las ha ido guardando Yolanda Graziani en su colección personal. Pero esto es algo que destacó a lo largo de los años que era conocida, que exponía fuera. Tanto es así que hay muchas reseñas a lo largo de muchos años, no son reseñas puntuales, sino muchas que hacen referencia a ese celo con el que el artista ha guardado sus obras y cuánto le costaba desprenderse de ellas, ¿no? A diferencia de, como digo, muchísimos artistas que están felices de que su obra se venda y se cotice, ¿no? He querido traer una cita muy cortita de un periodista que se hace eco de este hecho. En el que dice, esto es a propósito de su exposición en el Instituto de la Cultura Italiano en Madrid, el año 74. Y el reportero, pues, que mandó la crónica al diario La Provincia, donde es reproducida ese artículo, en una de sus notas dice, aporta casi toda su obra antológica, la suya, la que lleva siempre sin dejarla atrás por nada. Aunque sean tan tentadoras las ofertas que se le hacen, porque es arte suyo, tan íntimo que desprenderse de él sería como perder algo de alma tan espiritual, indispensable para su vida artística grandiosa e imaginativa. Son, como he dicho, muchos los comentarios al respecto, incluso hay artículos que destacaban Yolanda Graziani se niega a venderle una obra a una personalidad determinada, ¿no? Cosas que en el momento pues llamaron mucho la atención. También en toda esta entrega de la que les hablo, ese dedicarse a sus padres, esa vocación, Yolanda ha sido siempre una persona muy devota. Ella cree muchísimo en Dios, o sea, creo que a lo largo de su vida ha estado pues muy aferrada a su fe. Y de este modo, yo creo que Yolanda, su obra se podría entender como un acto de gratitud y de amor al mismo tiempo, porque creo que ella asumió una vida de total entrega en respuesta a lo que ella entendió como una llamada de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que su arte podría ser entendido como ese acto de gratitud que la vida le dio, le otorgó el don de la creatividad en el empeño que tenía de hallar la bondad y la belleza de este mundo para transformar el dolor que ella sentía y la desolación en un paisaje muy bello que compartir con los demás, ¿no? Para mí esto es, creo que uno de los grandes puntos de reflexión a la hora de abordar la obra de Yolanda Graziani en su conjunto. Y luego, por último, me gustaría destacar también cómo entendí, después de ordenar y analizar este material de este modo, cómo el carácter existencialista de su obra, cómo casaba de una manera tan acertada con las teorías del filósofo Schopenhauer, ¿no? Que afirmaba que solo una minoría de las personas, que el filósofo entendía como los genios, eran capaces de ver y representar la esencia de la realidad y de las cosas de forma objetiva. Y de forma objetiva para Schopenhauer era artística, captando lo esencial de la propia existencia. Y bueno, sí que me gustaría recordar la cita que de hecho abre el libro,
que en mi opinión era muy adecuada para hablar de la obra, del trasfondo de la obra de Yolanda Graziani en su conjunto, que es del propio Arthur Schopenhauer, que dice: no solo la filosofía, también las bellas artes trabajan en el fondo para resolver el problema de la existencia, pues en todo espíritu que se entrega alguna vez a una consideración objetiva, por muy oculta e inconsciente que pueda ser, se ha activado una aspiración a captar la verdadera esencia de las cosas, de la vida y de la existencia. Así, el resultado de toda captación puramente objetiva, es decir, artística, de las cosas, es una expresión más de la esencia de la vida y de la existencia, una respuesta más a la pregunta ¿qué es la vida? Y a esa pregunta responde a su manera y con perfecta corrección cada obra de arte auténtica y lograda, como las tuyas, Yolanda. Muchas gracias. Pues, bueno, ¿a alguien le ha parecido curioso? No sé si todos los que están aquí son familiares, conocidos de Yolanda Graziani o de los que han venido, pues, sobre todo por la presentación del libro de Miriam Durango. No sé para cuántos era desconocida la pintora. Y bueno, yo en mi opinión creo que pues, para mí particularmente ha sido un grandísimo descubrimiento y seguramente lo será también para otros públicos. Me voy a atrever a decir... perdón, gracias. Quiero decir a todos que Laura ha sido la persona que mejor ha conocido a Yolanda Graziani en su faceta humana y artística. Yo soy su sobrino y doy testimonio de todo eso porque, aparte del trabajo inmenso que se haga para hacer este libro, porque ha estado, que yo sepa, 2 años prácticamente buscando, investigando, y simplemente es darle muchas gracias, como dice ahí, nada más. Muchas gracias, Humberto. Muchísimas gracias.